En el mes de diciembre, el jueves 2 de diciembre, iniciamos esta serie en la que estamos ahora, cómo crecer en la vida cristiana. Y comenzamos viendo qué áreas de nuestra vida era vital que siguiéramos creciendo, conforme a lo que el Nuevo Testamento nos dice que lo hagamos. Y vimos que era vital crecer en nuestra fe, en el amor, en el conocimiento y en la santidad. Habíamos dicho que si hay algo que va a marcar nuestra vida es precisamente el tiempo que pasamos con Dios, escuchándole, hablando con Él, buscando su dirección, mostrando nuestra dependencia de Él, dejando que nos indique qué cosas deben de cambiar en nuestra vida, pedirle valor para poderlas cambiar en el poder del Espíritu Santo. De alguna manera, todo aquello que fortalece nuestra comunión con Él y que nos permite seguir creciendo en fe, en amor, en conocimiento y en santidad. Por tanto, si queremos crecer firmemente en la vida cristiana, es probable que nada sea tan importante como el hábito de tener un tiempo diario con Dios, de tener un tiempo devocional con Dios. Lo solemos llamar así, tiempo devocional, también lo podemos llamar tiempo de silencio, tiempo a solas con Dios, o como mejor veas. Pero de lo que se trata es del tiempo que dedicamos diariamente a nuestro encuentro personal y a solas con Dios. En la siguiente sesión, el 9 de diciembre, vimos 7 puntos que nos podían ayudar a tener un tiempo devocional con sentido y que dure en el tiempo. ¿Se acuerdan? Lo primero es tener precisamente esa convicción de lo importante y vital que es para nuestra vida tener ese tiempo con Dios, independientemente de la edad y del momento que estemos viviendo. Lo segundo es plantearnos un tiempo regular en el día de cuándo hacerlo, con el propósito de tener ese tiempo cada día. Hablamos que podía ser por la mañana, que podía ser por la noche, que podía ser por la mañana, por la noche o en el momento que te pueda cuadrar y que te sea realmente útil en medio de tus tareas y de tu día a día. En tercer lugar, ayuda a tener un espacio tranquilo donde disponer del silencio necesario, poner el teléfono en modo avión, tener la tranquilidad para poner las cosas que nos preocupan o que tenemos pendientes delante de Dios. Pedirle que nos hable y que nos dé la disposición de escucharle. En ese espacio, pues también tener la Biblia, tener una libreta que podemos usar como diario espiritual, las listas de oración y todo aquello que nos ayude a ese tiempo a solas con Dios. ¿Te vas acordando? En cuarto lugar, hablamos que estos espacios de tiempo debían de incluir la lectura de la Biblia, el orar, momento para pensar, para reflexionar sobre lo leído, sobre aquello que te ha querido decir Dios a través del texto de ese día y cómo aplicarlo en tu vida. En quinto lugar, hablábamos de no dejar que pase de ese día para vivir lo que has visto en tu tiempo a solas con Dios, para aplicarlo en tu vida, para tenerlo presente, para orar por ello. En sexto lugar, es importante que tengas un plan, un propósito medio o a largo plazo. Te lo puedes plantear de una forma mensual, trimestral, anual, un plan de lectura de la Biblia ayudado por guías devocionales o por programas como pueden ser YouVersion. Habíamos nombrado varios ejemplos de guías devocionales. Y en séptimo lugar, debemos de pensar el tiempo que queremos dedicar a nuestro devocional. El tiempo que sea, no lo hagas rápido. No lo hagas pensando, mirando el reloj
o ver si hoy acabas más rápido que ayer, sino todo lo contrario, con tranquilidad, sea el tiempo que sea, con tranquilidad. Se dice y se cuenta de Martín Lutero, que dedicaba 1 hora para orar cada día. Y los días que estaba muy ocupado, súper ocupado, que tenía muchas tareas por delante, dedicaba 2 horas. Eso personalmente a mí me hace reflexionar acerca de la importancia de depender de Dios, de buscarle aún en medio de nuestras ocupaciones. Y el 16 de diciembre escuchamos a Jorge, a Mari Carmen Suárez, a Domingo Ramos, a Gislaine, a Medeli, pues cómo ellos ponían en práctica este tiempo devocional y lo importante que era para la vida de cada uno de ellos. Y el 6 de enero volvimos a retomar la serie para centrarnos en la lectura de la Biblia, que es una parte central, como hemos dicho, de nuestro tiempo de silencio. Nombré y recomendé varios libros que nos ayudan a profundizar en este tema, como son Sobre la Roca, Guía del Lector de la Biblia, La Lectura Eficaz de la Biblia y otros. Y por decirlo de alguna manera, en la última sesión nos acercamos a la Biblia desde cero, sin dar nada por sentado. Y vimos diferentes argumentos para saber y tener la convicción de que la Biblia es un libro fiable. Y para ello la tratamos como cualquier otro documento que pretende ser histórico. Y le hicimos las mismas preguntas que le haríamos a cualquier otro manuscrito. Para ese proceso tomamos el Evangelio de Marcos como ejemplo. ¿Lo vas recordando? Es importante tener la convicción que cuando tenemos la Biblia delante, que cuando la abrimos, es un libro históricamente fiable. Por eso lo hicimos. Realmente es el libro más fiable que tenemos como humanidad, hablando de manuscritos antiguos. Que nadie te haga dudar sobre esa realidad. Aparte de ser un libro fiable, la Biblia es un libro lleno de vida y realmente es emocionante leerla. Encontramos héroes, bandidos, encontramos canciones de amor, reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, encontramos asesinatos, encontramos familias, personas que se sacrifican por otros. En definitiva, habla de la realidad del ser humano en medio de circunstancias, en medio de su contexto, de seres humanos como tú y como yo, en medio de sus errores, de su necesidad, de su realidad. Para ello, no encontramos solamente todo eso, sino que encontramos lo más importante que vamos a encontrar en la Biblia es a Dios hablándonos, para ayudarnos a que podamos entender cómo somos realmente, para que podamos ver la necesidad que tenemos de Él, cómo es Él, cómo podemos conocerle mejor, cómo llegar a ser sus hijos en Cristo Jesús y de esa manera poder obedecerle y vivir una vida para Él. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Qué es la Biblia? Es cierto que contiene que Dios creó el universo, que contiene historia, que contiene poesía, que contiene filosofía, pero no es ningún libro ni de historia, ni de ciencia, ni de filosofía. La Biblia nos presenta a Dios, nos hace ver y saber cómo es Él, qué ha hecho, qué espera de nosotros. Evidentemente, no lo contiene todo acerca de Dios. Ni siquiera lo conocemos todo acerca de nosotros. ¿Cómo lo vamos a conocer todo acerca de Dios? Además, que por concepto, en ese momento, dejaría de ser Dios. Pero
esto no quita que Dios realmente quiera darse a conocer, quiera que lo encontremos, que nos demos cuenta de su existencia. Y lo hace de muchas maneras. Y es bueno que sepamos, que seamos conscientes de las diferentes maneras que Dios quiere darse a conocer, o por medio de las cuales Dios se da a conocer, por medio de la naturaleza. Al mirar y contemplar nuestro entorno natural, nuestro planeta o el universo, podemos darnos cuenta del inmenso poder, de la increíble creatividad, de la incomparable sabiduría y de la gloria de Dios. También por medio de las experiencias. En algunas ocasiones Dios se comunica con nosotros a través de nuestras experiencias. En tercer lugar, por medio de Jesucristo. Una de las cosas maravillosas de Jesús, alguien que existió en nuestra historia, que es parte de nuestra historia, es que cuando lo miramos a Él, vemos a Dios. La Biblia nos dice que al enviar a su Hijo Jesucristo, Dios nos mostró cómo era Él mismo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús fue Dios mismo que vivió, que se hizo hombre y que vivió como hombre. Y al contemplarlo a Él, podemos comprender y conocer a Dios por nuestros propios medios. Y en cuarto lugar, Dios se da a conocer por medio de la Biblia. La Biblia es un medio muy importante por el cual Dios se comunica con nosotros. En ella encontramos una detallada perspectiva de Dios, del mundo en el que vivimos, también de nosotros mismos. Encontramos también los planes de Dios o el plan de Dios para rescatarnos, para darnos vida en Cristo. En ella tenemos los evangelios, por ejemplo, que hablan de Jesús. En ella encontramos lo que tenemos que conocer para vivir y disfrutar de una relación íntima con Dios, cómo podernos relacionar con Él. Por eso es tan importante que ocupe un lugar principal en nuestro devocional, que ocupe un lugar prioritario en el tiempo que dedicamos para estar con Dios. Y una pregunta con mucho sentido sobre la Biblia es, ¿cómo ha llegado a plasmarse en ella la palabra de Dios? Dios habló en la Biblia mediante personas como nosotros. Se valió de hombres y mujeres para que dijeran y escribieran lo que Él quería que fuera dicho en cada momento y en cada circunstancia de la historia. Tuvo el cuidado de que cuando sus escritos fueran redactados y reunidos en lo que ahora tenemos como nuestra Biblia, no dejaran de ser lo que Dios quería decir a las personas en generaciones posteriores, como a nosotros hoy en día. Este proceso tuvo lugar a lo largo de un periodo extenso de tiempo, pero hoy en día podemos tener la convicción de que esta palabra, escrita hace tanto tiempo, tiene un mensaje directo para tu vida y para la mía. Así que en la Biblia encontramos palabras humanas y palabra de Dios. Fue proclamada y escrita por personas que usaron su mente, su boca y su mano para escribirla, al mismo tiempo que surgió de la mente y de la voluntad de Dios. De manera que lo que aquellas personas dijeron y escribieron eran también las palabras de Dios mismo. Pablo resume esta idea confirmando el origen de la Biblia y dándonos razones para que la usemos y la tengamos presente en nuestra vida. Leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Acabo de leerlos en la Nueva Traducción Viviente. Los escritores de la Biblia fueron personas normales de su época, que hablaron y escribieron en medio de sus circunstancias, de su cultura. Escribieron acerca de sucesos históricos, de decisiones políticas, de situaciones sociales, de temas religiosos, de alegría, de conflicto. Y esta es la razón de la diversidad de la Biblia. Y que tenga esa parte verdaderamente humana, que realmente nos veamos reflejados en ella y veamos que tiene un mensaje para nosotros. Y es a través de toda esa variedad humana que nos llega la voz de Dios, de un Dios vivo, que habló entonces y nos sigue hablando hoy en día a nosotros. Si lo dejamos, si le damos esa oportunidad para que nos hable, ¿estás dejando que Dios te hable en tu devocional? ¿Estás dejando que Dios te hable en el día a día? Cada día, por medio de su palabra, ¿estás abriendo su palabra en tu tiempo a solas con Él para que Él te hable a través de ella? Con esta pregunta lo dejamos hoy aquí y seguiremos profundizando en la Biblia y en su lectura en los próximos jueves.